vamos a desarrollar el día de hoy es calorimetría, ¿ya? Calorimetría se encarga de estudiar el calor, ¿sí? Y el calor es una energía en tránsito. Se dice así porque se transfiere, ¿no?, de un cuerpo hacia otro cuerpo. Por ejemplo, nosotros recibimos calor, en este caso de parte del Sol, ¿no? El Sol lo que hace es transferirnos calor. El Sol aproximadamente se encuentra a 5.500 grados Celsius y el ser humano, de aproximadamente la temperatura corporal es de 32 grados Celsius. Obviamente aquí va a haber transferencia de calor de parte del Sol hacia la persona, ¿no? Muy bien, entonces por eso se dice que el calor es una energía de tránsito, que se transfiere de un cuerpo hacia otro cuerpo. Esta transferencia se da debido a la diferencia de temperaturas, ¿no? O sea, él está a una temperatura diferente que él, ¿no? Entonces, como hay diferencia de temperaturas, hay transferencia de calor del cuerpo, que generalmente está a mayor temperatura, hacia el cuerpo de menor temperatura, ¿ya? Una vez que ambos cuerpos alcancen una misma temperatura, ¿ya? Y comienza a cesar el calor, ¿no? Ya no habría transferencia de calor. Ya, chicos, entonces, que quede claro la definición, el calor es una energía de tránsito, ¿ya? Se transfiere de un cuerpo hacia otro cuerpo. En este caso, por ejemplo, puede ser otro ejemplo, una calefacción, ¿no?, al ambiente, ¿no? Colocamos una calefacción acá en el salón y obviamente va a comenzar a transferir calor hacia las personas que están en el salón o al ambiente, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ¿qué efectos produce el calor? A ver, 3 efectos importantes que produce el calor. ¿Cuáles son? ¿Qué pasa si le transferimos calor al agua? Ya, antes de evaporarse se calienta, ¿no? De 20 grados Celsius pasa a los, no sé, a los 60, 80. Sí, hay un cambio de temperatura. Pero también hay otro efecto que produce el calor. ¿Cuál es el otro efecto? El otro efecto que produce el calor, pasando los 100 grados Celsius, ¿qué sucede con el agua? Se evapora, o sea, está pasando de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, un segundo efecto que produce el calor, cambio de estado. Le transferimos calor al hielo. ¿Qué pasa con el hielo? Se derrite, pasa de estado sólido a estado líquido. Muy bien. Otro efecto que produce el calor, aparte de cambiar la temperatura y cambiar el estado de una sustancia, también puede dilatarlo. ¿Qué pasa si nosotros le transferimos calor a un plástico? ¿Qué va a pasar con el plástico? Va a comenzar a achicarse, ¿sí o no? De lo que se consume. Comienza a achicarse, ¿no? Muy bien, entonces está dilatando, ¿no? Está cambiando las dimensiones, en este caso geométrica, ¿no? El tamaño del plástico. Puede aumentar como también disminuir. Lo normal o común es que aumente el tamaño, ¿ya? Si le transferimos calor a un metal, ¿qué pasa con el metal? Se va a comenzar a aumentar su tamaño, ¿sí? Se vuelve rojito y tú le puedes golpear con una bombita y su tamaño puede aumentar, se dilata, ¿ya? Oye, entonces son los 3 efectos importantes que produce el calor, ¿ya? Entonces, si tú le transfieres calor a un cuerpo, puede pasar 3 cosas. Puede cambiar su temperatura, puede cambiar su estado, o sea, puede pasar de un estado líquido a estado gaseoso, ¿no? O de estado sólido a estado líquido. También puede dilatarse, o sea, puede aumentar su tamaño, ¿no? O puede achicarse, ¿ya? Oye, entonces son los 3 efectos importantes que produce el calor. Mira, chicos, los 3 efectos se estudian dentro de lo que es la física, ¿ya? El día de hoy solamente uno de ellos vamos a estudiar. Solamente vamos a estudiar el cambio de temperatura. Entonces, imagínate que tienes acá un líquido, le transfieres calor al líquido, ¿qué va a pasar con el líquido? Va a aumentar su temperatura. Inicialmente se encuentra a una temperatura, luego de un cierto tiempo, su temperatura pasa, en este caso, obviamente, ¿no? Cambia, ¿no? Puede estar a 20, le transferimos calor, puede pasar a los 60, 80 grados Celsius. Esa cantidad de calor que le transfieres a un cuerpo, que sirve para cambiar la temperatura, se puede calcular, chicos, mediante la siguiente ecuación. El famoso se mata la ignorancia. ¿Ya? Esa es una mnemotecnia para poder hallar el calor que sirve para cambiar la temperatura. Entonces, señores, si por ejemplo hay un problemita que dice, ¿no? Se tiene 100 granitos de agua, ¿no? Que se encuentra a 20 grados Celsius, se le entrega calor y el agua sube hasta los 60 grados Celsius. Y la pregunta puede ser, ¿qué cantidad de calor se le ha entregado, ¿no? Entonces, simple y sencillamente reemplazamos. Calor sería igual a calor específico por la masa por la variación de temperatura. Pero antes de eso, chicos, quiero indicarte algo. El calor específico es un dato, es una propiedad de cada sustancia. Cada sustancia tiene su calor específico. Cuando les entrego la ficha, y ustedes pueden visualizar, por ejemplo, en las fichas, en la parte teórica, que hay una tablita de calores específico, ¿no? Les estoy dando 2 datitos importantes que usted lo debe manejar, que generalmente a veces no te suelen dar en las preguntas. Calor específico del agua, 1. Calor específico del hielo o de vapor de agua, vale 0,5. Son datos que uno tiene que manejarlo. ¿Qué significa que el calor específico del agua sea 1? Significa lo siguiente, mira, para 1 gramo de agua necesitamos una caloría para poder incrementar su temperatura de 1 grado Celsius. ¿Ya? A eso es el calor específico, ¿no? ¿Qué significa? Que se necesita una caloría, ¿no? Para 1 gramito de agua para poder incrementar su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Ya? ¿Sí? Esos datos obviamente se han calculado en laboratorio mediante experimentos repetitivos y se ha obtenido, ¿no? El calor específico del agua sería 1 caloría por grado Celsius. Y del hielo o de vapor de agua es lo mismo, 0,5 calorías por grado Celsius. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, mira, teníamos en este caso 200 gramitos de agua, ¿ya? Entonces, el calor específico del agua ya lo conoces, vale 1, ¿ya? 200 gramitos. Y la temperatura inicial del vapor estaba 20 grados Celsius y pasó a los 80. ¿En cuánto varió la temperatura? 60. 80, 60. Muy bien, entonces, esa sería la variación de temperatura. ¿Ya? 6 por 2 sería 12. Con 3 ceros, ¿no? 12 kilocalorías. Esa sería la cantidad de calor que se le entrega al agua para poder incrementar su temperatura. ¿Ya? Muy bien, entonces,
Cositas importantes que debes saber con respecto a esta magnitud de física. Mira, calor en el sistema internacional se mide en Joule. ¿No ves que es una energía? ¿En qué unidad se mide la energía? Joule. ¿Ya? El calor es una energía en tránsito, entonces en el sistema internacional se mide en Joule. Pero generalmente no se suele trabajar en Joule, se suele trabajar en caloría. Calor específico, ya te dije, caloría por gramo, grado Celsius. Sistema internacional sería Joule por kilogramo por grado Celsius, porque la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos, ¿no? Pero en este caso tampoco no se trabaja generalmente en kilogramos, se trabaja en gramos. ¿Ya? Mira chicos, hay dos cosas importantes. Calor se trabaja en caloría y la masa se trabaja en gramos, no se trabaja en kilogramos, ¿ya? Generalmente se suele trabajar en gramos. Y la variación de temperatura se trabaja en grados Celsius. ¿Cómo haríamos la variación de temperatura? No es muy fácil de hallar. Temperatura final menos temperatura inicial. De 20 a 80, ¿en cuánto varió? En 60, ¿no? Se ha incrementado en 60 grados. ¿Ya? Ahora chicos, tenemos aquí el calor, 12 kilocalorías. ¿Qué pasa si la pregunta te pide expresarlo en Joule? Para eso hay una equivalencia. Mira, un Joule equivale a 0,24 calorías. Entonces, cuando tú quieres en calorías, acá colocas la equivalencia nada más. Lo que tú quieres es en Joule. Entonces dices, un Joule equivale a 0,24 calorías. Eliminas calorías con calorías y 12K entre 0,24 lo divides y tendrías la respuesta que sale en Joule. ¿Ya? Muy bien, señores. Y también hay otra equivalencia. Una caloría equivale a 4,18 Joule sería acá, ¿no? ¿Ya? 4,186 Joule, ¿sí? Muy bien, listo, vamos a pasar a explicar el siguiente punto. ¿Qué sucede con ustedes cuando quieren bañarse en invierno? ¿No? Hace bastante frío, te vas a jugar partido, regresas de jugar el partido, plan de las 10, 8 de la noche. ¿Qué haces? ¿Quieres bañar? ¿Qué harías? ¿Tienes agua frío? Y luego de calentar agua, ¿qué hacemos? Mezclamos. Con agua fría. ¿Sí o no? Agua caliente con agua fría. Luego de un cierto tiempo, ¿qué pasa con el agua? Se enfría. Se vuelve, o sea, alcanza una misma temperatura. Mira, tenías agua, vamos a colocar a 20 grados Celsius. Y acá pongamos que estás a 80 grados Celsius. Lo mezclas, luego de un cierto tiempo, alcanza una temperatura de equilibrio. O sea, alcanza lo que alcanza, ¿sí? A esa misma temperatura que alcanza, luego de mezclar se le conoce como temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio vendría a ser la temperatura que dos sustancias alcanzan al mezclarlo, ¿no? La misma temperatura, ¿no? ¿Sí? Ya, eso vendría a ser la temperatura de equilibrio. Agua 20 grados Celsius, agua 80. Lo mezclamos, ambos líquidos alcanzan una sola temperatura. A eso se conoce como temperatura de equilibrio. ¿Y cómo podemos hallar esa temperatura de equilibrio? Porque acá obviamente yo estoy asumiendo que es 60, pero los problemas no te dan de clima ya. Ya, entonces se hace por un principio, mira. El agua de 20 grados Celsius llega a los 60. ¿Qué pasó? ¿Ganó calor o perdió calor? Ganó. Ganó, ¿verdad? Entonces acá colocas calor ganado, ¿ya? Y acá, el agua que estaba a 80 llega a 60. ¿Perdió o no perdió? Calor perdido. ¿Ya? Acá se cumple un principio importante, que el calor ganado es igual al calor perdido. ¿Y cómo llegas al calor ganado o calor perdido? Calor que sirve para cambiar de temperatura se calcula con se mata, como calor específico por la masa por la variación de temperatura. Y aquí en la variación de temperatura vas a ubicar la temperatura de equilibrio, o sea, no, menos esta. Pues si eres la incógnita, puedes x menos 20. ¿No? Y en el otro caso, el calor perdido sería 80 menos x. O en este caso, x, no se conoce la temperatura de equilibrio. Así como harías la temperatura de equilibrio. ¿Quedó claro, chicos? Pero acá hay una pequeña observación, mira. Si tienes dos o más sustancias que sean iguales, ¿qué significa que sean iguales? O sea, que sea agua, agua, o aceite, aceite, o alcohol, alcohol. Los mezclas, ¿ya? Y no hay cambio de fase, la temperatura de equilibrio se puede hallar de una forma práctica, mira. Acá hay una forma práctica para ir a la temperatura de equilibrio. Es un promedio ponderado, seguramente la aritmética les enseñó a ustedes, ¿no? Masa 1 por temperatura 1, más la masa 2 por la temperatura 2, más la masa 3 por la temperatura 3, entre la suma de las masas. Así como hallaría la temperatura de equilibrio. ¿Ya, chicos? Cuando las dos sustancias o más son iguales, ¿no? ¿Sí? Y no hay cambio de fase. Ahí usamos esta notita, ¿ya? Esta formulita. Si son sustancias diferentes que hay cambio de fase, usamos este principio. Calor ganado igual a calor perdido. Nada más, haciendo una recta de temperaturas. Y por último, chicos, vamos a hablar de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica se calcula de la siguiente manera. Calor entre variación de temperatura. Es la cantidad de calor que se le ha entregado, ¿no? Para poder incrementar su temperatura, ¿ya? Calor se puede hallar con se mata, ¿no? Se mata. Entonces, variación de temperatura con variación de temperatura se va. Y también tendría la otra formulita de calor específico. De capacidad calorífica, perdón, que sería igual a calor específico por la masa. Cualquiera de las dos puedes usar, ¿no? ¿Ya?